En este cuarto episodio de Small Talks Big Minds cambiamos un poco, nos fuimos a la calle. Salimos a caminar y analizar la ciudad desde su punto de vista más subjetivo, pero a la vez compartido. Los murales, las instalaciones, las espontaneidades culturales y la idiosincrasia de quienes habitamos los espacios son solo algunas de las manifestaciones en las que el arte nos define como sociedad en la ciudad. Para hablar de arte en espacio público invitamos a 3 colombianos expertos en el tema que viven en ciudades diferentes del mundo y nos compartirán una visión fresca de cómo se leen las ciudades a través de los sentidos y además qué piensan ellos de lo que está sucediendo en Colombia relacionado con este tema. Empezamos con Alexa Halaby, una colombiana con más de una década viviendo en Nueva York, pero todavía enamorada por el chocorramo. Alexa es la directora de Asuntos Culturales de la colección Patricia Phelps de Cisneros. Ha trabajado como consultora para el MoMA de Nueva York y forma parte del comité editorial de la revista Arcadia en Colombia. Es un parche. También escucharemos a Simón Valen, un diseñador de producto apasionado por la antropología, la identidad, el patrimonio y el diseño. Vivir en diferentes países nórdicos lo ha hecho ver lo original de Colombia de una manera extraordinaria. Su trabajo ha sido expuesto en la Dutch Design Week, Milan Design Week y recientemente en el Scottsdale Museum en Estados Unidos. Y por último, pero no menos importante, estaremos conversando con Alex Moore, un politólogo bogotano que se mueve por todas las capitales del mundo, llevando su galería Moore Charpentier, basada en París y enfocada principalmente en artistas con un alto compromiso social y político. Bienvenidos a este episodio especial, donde a través de 3 diferentes perspectivas, que a través de 5 preguntas, nos invitarán a ver la ciudad con otros ojos. El arte urbano realmente es otro medio de expresión y yo veo en el arte urbano en Colombia que somos un país lleno de resiliencia, de colores, de cultura, de ideas, de esperanza. Como te digo, ¿no? El arte urbano lee la historia de una ciudad, pero también puede leer la historia de un país. El arte urbano hace parte de la identidad de una ciudad, pero se construye de diferentes voces y por eso es importante hacer la lectura a partir de un análisis contextual de cada obra. Y muy interesante verla también desde el punto de vista de dónde se hizo, qué significa ese lugar, con qué material, qué técnica, quién, para tener un análisis mucho más detallado de cada micro, digámoslo así, representación. Cada ciudad tiene una lectura diferente, sin embargo a mí las que realmente me interesan son aquellas que crean una verdadera conciencia social. Tomemos el ejemplo de Keith Haring en la ciudad de Nueva York en los años 80, que a través de sus grafitis se dedicó a visibilizar y a concientizar no solamente a la sociedad, sino también a los poderes públicos de la importancia y del desastre que constituía la epidemia del SIDA. Y eso es absolutamente capital para entender cómo el arte urbano llega a los lugares más recónditos de la sociedad. Vivo en Nueva York, una ciudad que siempre ha creído en el poder transformativo del arte y por consecuencia la ciudad está llena de arte urbano, o sea, en los lobbies de los edificios, en los parques, en todas partes. Y esto me acuerda un montón a una ley que salió en Medellín en los 80s y que duró como hasta principios de los 90s, en donde el gobierno le pedía a todos los constructores que destinaran el 70% de sus impuestos bajo esa construcción para fomentar el arte. Y por eso un montón de los edificios que construyeron en Medellín en los 80s y 90s terminaron con una escultura afuera, que seguro no te has dado cuenta, pero ahora que te lo menciono lo vas a ver en todas partes. Y hay esculturas de Villamizar, de Arenas Betancourt, de Ronnie Baida, de Peláez. La verdad es que fue un proyecto muy bacano. Si entendemos al arte urbano no solo como la apropiación de un espacio callejero, sino también como la apropiación de objetos urbanos. Por ejemplo, en el caso de Ámsterdam me gusta mucho la intervención de las bicicletas, donde cada quien le pone calcomanías y flores, y eso me acuerda un poquito a Colombia y a los buses del transporte público y a las chivas de Colombia, donde cada quien le pone imágenes y las personaliza, y eso también le da un poco la identidad a una ciudad. Yo vivo en la ciudad de París, que tiene una larga tradición de arte urbano y sobre todo de graffiti. Lo que es muy interesante es ver cómo ese graffiti ha pasado de la calle a las galerías, con unos códigos y con un mercado extremadamente definido. Y eso en Colombia hoy en día también está pasando y hay cada vez más galerías que se especializan en este tipo de arte y tienen un mercado que está en un pleno boom.
El arte en espacio urbano, por lo general te cuenta la historia de una ciudad. Desde las esculturas, el graffiti, los memoriales, todos están llenos de historias. Te cuentan las intenciones políticas, las estéticas del lugar, no sé, te habla de las corrientes de estas ciudades, de toda su historia. Te voy a poner como un ejemplo de lo poderoso que puede ser el arte urbano y de cómo modifica un espacio. Y es la escultura de Botero, de la Gorda de Botero en el Parque Berrío. Para mucha gente, la Gorda es el referente, más no el parque. Creo que el arte urbano en Colombia es muy interesante porque se superpone o está en constante diálogo con la realidad de la Colombia rural, y creo que los mensajes que leemos en la urbe como ese punto de convergencia de culturas y comunidades es muchas veces resultado y fruto de lo que pasa en el campo colombiano. Tal vez lo que más me ha impactado en los últimos viajes en Colombia es cómo hay diferentes grupos sociales, estudiantiles que se manifiestan en la calle, ya sea con intervenciones públicas o con grafitis, para mostrar sus afiliaciones sociales o políticas y dar mensajes muy potentes, sin violencia, sin criticar al otro, pero simplemente expresándose. Y eso me parece que es extremadamente valioso en la construcción del tejido urbano y en su lectura del arte. El arte en espacio público que más me gusta en este momento, yo podría decir que son los memoriales. Los memoriales en tiempos rápidos, lentos, sentimentales, complejos, siempre nos llevan al pasado desde el presente y nos dan un poquito como de paz y meditación. Tengo uno favorito en Nueva York que visito con frecuencia, que es el diseñado por Louis Kahn en el Fort Freedoms Park de Roosevelt Island. Está en toda la punta de la isla, le pasa el agua alrededor, tiene ese sonido como tranquilizante del agua y alcanzas a ver las Naciones Unidas y toda la ciudad. Y tengo uno en Medellín que me gusta muchísimo, que no mucha gente conoce, que es el memorial a los fallecidos no identificados en el Cementerio Universal. Mi técnica de arte favorita es la música urbana, la música callejera o cualquier acto teatral o performático que ocurra en la ciudad. Sobre todo me gusta cuando ocurren de manera espontánea porque te hacen vivir y sentir de manera diferente los espacios urbanos. Algo que me interesa muy particularmente en las manifestaciones del arte urbano son los performances a gran escala que involucran a gran parte de la población. Se me viene un ejemplo, la artista italiana Marinella Senatore, que a veces trabaja con pueblos enteros en proyectos que pueden durar semanas, donde todo el mundo está involucrado en el proyecto, todo el mundo tiene un rol, y eso me parece súper interesante porque hace realmente entrar a la gente en el corazón del arte urbano. La verdad es que te voy a contestar al revés. Hay una intervención, o si le quieres decir mural, me encantaría borrar, que es la G y la U de la Piedra del Peñol. Como anécdota te cuento que fue un alcalde que vio la obra del argentino Carlos Ginzburg de las Bienales de Coltejer del 72, en donde pintó la palabra piedra en la Piedra del Peñol con pintura biodegradable que se borraba al poco tiempo para hacer la relación entre un objeto y la palabra, y era un juego ahí interesante, y yo diría que es una de las obras como de intervención urbana que más me gusta, o de espacio público. Creo que no sería yo el que lo hiciera, sino que me gustaría traer a un artista del Caribe colombiano a hacer un mural al estilo picotero, uno de esos carteles pintados a mano al estilo de la costa Caribe, y me gustaría escribir con él algo que diga como música caliente, y me gustaría que fuera en Reykjavik, en Islandia, porque es una ciudad donde viví y me hizo acordar mucho a Colombia y extrañar mucho Colombia. Si tuviese la oportunidad de hacer una intervención en algún lugar, la haría en el muro que divide a Jerusalén con los territorios palestinos. Es un lugar cargado con muchísimo dolor, con muchísima incomprensión. Entonces me gustaría hacer una intervención en ambos lados del muro con un mensaje que hable a la reparación y a la unión de los pueblos. Eso sería fantástico.